Muy buenos días, estudiantes del grado quinto del Liceo Lunita de Chía. El tema de hoy es la infografía. Antes de comenzar, ¿qué es una infografía? Vamos a hacer una infografía en el cuaderno en una hoja doble. Entonces colocamos un título llamativo, bien grande, puede ser arriba o en el centro, algún lado. La infografía es una forma de transmitir información mediante una representación visual en la que se combinan diversos tipos de recursos, por ejemplo, fotografía, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, iconos, mapas, etc. Entonces una infografía viene con dibujos, imágenes, todo tipo de recursos para que se vea llamativo y pueda el lector interesarse por lo que se está informando. Entonces aquí tenemos una infografía sobre la naranja. Tenemos aquí llegó a quedarse, una información, unas estadísticas con unas imágenes de unas naranjas, mapas donde se produce la naranja, otras barras de gráficas, unos cuadros. Todo eso es una infografía, son imágenes y todos esos gráficos que nos acabamos de decir. Esto es una infografía porque tiene recursos, tiene fotografías, ilustraciones, gráficos. Estos son aquí las naranjas, las barras de herramienta, mapas, iconos, fotografías, entre otros. Vamos a ver entonces la parte de la infografía. El título o el titular. Se trata de un resumen de la información visual y textual del infograma. Se caracteriza por ser breve, directo y sintético. Es aquello que engloba lo más importante en un infograma. Entonces aquí tenemos la naranja. Entonces ya viendo ese título muy llamativo, sabemos que se va a hablar de la naranja. A esta parte, dependiendo del tema y el del autor, puede adjuntársele un subtítulo, que lo podemos tener como vemos acá, llegó para quedarse. Entonces la naranja es el título y el subtítulo llegó para quedarse. El encabezado es aquel subtítulo que representa datos adicionales que pueden ser importantes para el entendimiento de la información presentada. Entonces, como ya hemos dicho, que este encabezado es un dato muy importante para la infografía y que va acompañado del titular. Entonces la naranja llegó para quedarse. Entonces dijimos que el encabezado es el que adiciona datos al título. Texto. Se trata de una porción que expresa textualmente, de manera breve y concisa, la información necesaria para el mejor entendimiento de lo que la imagen no puede expresar. Son textos cortos que acompañan a las imágenes explicando la imagen o el tema que nos dice la infografía, pero son más imágenes que texto. Pero entonces es necesario escribir los textos para dar información a esa imagen. Aquí ya estamos haciendo una infografía, pues aquí estamos colocando más texto. Debería ser menos texto, pero es para hacer la explicación. El cuerpo es una sección que contiene la información visual presentada a través de imágenes, diagramas, gráficas, mapas, tablas, entre otros. Además puede considerarse como la información tipográfica de explicación que está colocada en forma de etiquetas, números, palabras descriptivas, fechas y otros. En el cuerpo siempre se encuentra una imagen central, es decir, la principal en la infografía. Tenemos el cuerpo, tenemos esta imagen y tenemos esta imagen que es un mapa y va más grande que todo el texto, es decir, lo principal en la infografía, que se destaca por su tamaño o ubicación sobre los demás y de la cual se generan otros gráficos o texto. Entonces, como vemos aquí, vemos un mapa, una naranja de forma de gráfica de pastel, o sea, de que está dando un porcentaje de la naranja y con la cáscara, y está bien grande, más grande que el texto
centrada en el formato o en el donde se está realizando esa infografía. Y también tenemos un mapa. Fuente: se trata del indicador de ubicación donde se ha encontrado toda la información necesaria para desarrollar el infograma. Entonces aquí la fuente es donde se investigó todo eso, el link donde se investigó todo lo sobre la naranja. Y el crédito es aquel que señala el nombre del autor de la infografía, incluyendo diseño de investigación. Este, junto con la fuente, suelen ser presentados con una tipografía de menor tamaño y en un lugar donde no se genere algún tipo de distracción para los lectores. Viene el nombre del autor que creó esta infografía, pero viene una letra pequeñita en algún lugar donde no se genere distracción, como dice el enunciado. Puede ser en la parte de arriba, pero bien pequeñito, o en la parte izquierda, o en la derecha, o en un cuadrito pequeñito, pero de forma muy pequeña para que no se genere distracción al ver esa infografía, pero que sirve para consultar dónde se vio, en dónde se sacaron esos datos sobre la naranja. Entonces aquí vemos lo que es las partes de la infografía. Vemos que se pueden hacer de diferente forma. Los tipos de infografía: tenemos infografía secuencial. Te explica paso a paso cualquier suceso, producto o servicio. Entonces aquí tenemos una circunferencia y círculo. Entonces aquí nos están dando paso a paso sobre la circunferencia y el círculo. Esto es una infografía secuencial. Infografía característica: se encarga de listar las características de un tema específico o de un producto o un servicio. Entonces aquí tenemos una infografía de Homemade. Entonces nos dan las características de este producto, en este caso Homemade. Nos dan todas las características en diferentes espacios de la infografía. Infografía geográfica: es un resumen estadístico o de información sobre un lugar geográfico determinado. Entonces aquí nos muestran mapas y nos muestran aspectos en los diferentes lugares de un país o una región. El significado de los nombres de países latinoamericanos. Entonces aquí ya nos muestran de color verde un significado de diferentes colores, qué significa cada nombre, mostrados en un mapa de Latinoamérica y Suramérica. Científica: te ayuda a compartir conocimientos de una manera más visual y más fácil de comprender por el usuario. Entonces aquí ya nos hablan sobre todo lo que es científico. Las fórmulas para impulsar a las niñas científicas. Esta también puede ser secuencial porque nos están dando paso a paso, pero es científica ya que nos está hablando de un tema científico. Infografía estadística: son uno de los tipos más utilizados. Siempre buscan resumen las principales estadísticas en un infograma. Entonces aquí ya nos muestran datos, porcentajes. Nos están dando un dato sobre niños, lo que es gráficas de pastel, que son de estos círculos que nos muestran porcentaje, un pictograma, gráficas, barras de gráficas, que son barritas parecidas a las que tenemos acá, o los diferentes tipos de gráficas de la estadística. Aquí coloqué, como estamos haciendo una infografía, coloqué la fuente donde yo conseguí esta información. Si quieren hacerlo de otra forma, lo pueden hacer, esta infografía. Vamos a ver pasos necesarios para hacer una infografía. 1. Selecciona un tema que deseas investigar y sintetiza la información más relevante. Selecciona el tema que es la infografía y busqué los temas más importantes para hacer esa infografía. Recuerda que debemos reducir un poco más de texto para esta infografía. Busca las imágenes más apropiadas en internet o en láminas para pegar, pero es más recomendable dibujarlas. Entonces yo busqué las imágenes apropiadas para este tema. Es importante realizar esta imagen, que es la principal, más grande en el formato que lo va a hacer, porque es la imagen principal de la infografía, de lo que se está hablando. Pero recuerda que es más conveniente dibujar las imágenes que pegarlas para realizar esa infografía. Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema. Entonces el título puede ser arriba, en el centro, de diagonal,
en esta forma bien grande y que se note y de diferentes colores de una forma que llame la atención. Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, utilizando símbolos o iconos relacionados con los dibujos. Se hace una distribución de las imágenes de diferente posición en el formato, de modo que se entienda el esquema que se está realizando. Se pueden hacer señalizaciones con flechas, pero es importante hacer una adecuada distribución en el espacio. Entonces aquí, como dice yo, con flechitas se pueden colocar para orientarnos más de lo que nos quiere decir esa infografía, y de acuerdo a la distribución en el espacio, de manera que no se observe muy cargado o desproporcionado. Entonces no debe ser muy cargado esa infografía, sino más bien que se vea llamativa, que no se vea muy amontonado todas las cosas. Yo creo que en su cuaderno lo pueden hacer más amplio y que no quede tan amontonado como se ve aquí en esta infografía. Coloca con letras más pequeñas la fuente del texto e imágenes. Igualmente menciona de la misma forma al autor o autores de la infografía al finalizar el esquema. Aquí nos faltó el nombre que hizo esta infografía, o sea, mi nombre, y esto debe ser de una manera más pequeñita. Vamos a tener en cuenta estos pasos para hacer una infografía: seleccionar el tema e investigar, buscar imágenes y, lo más apropiado, dibujarlas, colocar el título de manera que sea visible en cualquier lugar del esquema, organizar las imágenes y el texto donde debe ir la información, y se puede colocar flechas o algo de ayuda para complementar esa infografía, y colocar en letra pequeña la fuente y el autor que hizo esa infografía. Recordar esos pasos porque son importantes para realizar una infografía. Características de la infografía: mensaje y objetivo del infograma. Define concretamente el mensaje y el objetivo por el cual diseña una infografía. Entonces el mensaje puede ser el mismo encabezado que vimos ahí: la naranja llegó para quedarse. Define una estructura básica. Ten en cuenta que una infografía por lo general tiene tres partes, que son la portada, el cuerpo y el pie de página. Entonces la portada es el título, el cuerpo ya todo lo que viene el contenido, que son las imágenes, y el pie de página es la fuente y el crédito. Por lógica, en función del tipo de infografía y el tamaño de esta, podrían ser más. Entonces, aparte de esas tres, podrían ser más la estructura básica de una infografía. Proporciona información nueva, atrayente y de calidad. Para una infografía debe ser una información nueva y que sea atrayente para el público, y debe ser clara tanto las imágenes como el texto. Precisa un diseño y una paleta de colores coherente. Como cualquier diseño de marca, es valioso que definas una paleta con un color principal y otros dos colores secundarios como máximo. Pues debe ir con colores bien bonito para adaptar esa infografía. Entre menos colores tenga, es mejor la infografía. Selecciona tipografías y tamaños acordes. Recuerda que en la infografía la podrán ver los usuarios desde varios dispositivos: ordenador, tablet o teléfono móvil. Así que elige tamaños adecuados de fuentes y tipografía. Entonces es necesario realizar un tamaño adecuado para que podamos ver esas infografías en diferentes tipos de medios. El ancho ideal debería ser de 800 píxeles. Toma en cuenta que el tamaño recomendable para el ancho debe ser siempre de 800 píxeles. Ahora bien, el alto sí puede variar en torno a la información que contenga. Entonces tenemos que el ancho, que es de izquierda a derecha, debe tener por lo menos 800 píxeles, y el alto que va de arriba a abajo debe ser acorde a la infografía que se está realizando. Vectorial o real. Tómate tiempo para decidir el estilo que más se ajuste a tu imagen de marca, y recuerda que la imagen real aumentará notablemente el peso de la infografía. Entonces, como habíamos dicho, que la imagen principal debe ser más amplia y más llamativa. Para eso se debe tomar el tiempo para proporcionar esa imagen, y que también se ajusten las otras imágenes que tenemos alrededor. Proporcionar esa imagen al tamaño de la infografía, pero los otros contenidos, tanto texto como imágenes, estén dentro de la infografía sin que esté amontonado
sino más bien en una distancia determinada y bien distribuida. Por ejemplo, la naranja. Hacemos el dibujo de la naranja, más o menos grandecito, pero que tenga espacio para complementar con los otros aspectos o los otros temas que vamos a hablar sobre la naranja. Impronta de marca. Siempre debe llevar en un lugar visible la impronta de tu marca, ya sea tu página web o redes sociales. Esto es como sello propio. Esta infografía se debe proporcionar en un lugar donde todo el mundo la vea. Ok, chicos, entonces ya teniendo en cuenta que es una infografía y cuáles son las formas de hacer una infografía, vamos a dar como ejemplo esa infografía, pero cada uno va a hacer un estilo propio. En su cuaderno, en una página doble, con márgenes y bien bonito. Ahora seguimos con la guía número 11, la infografía. Guía de trabajo número 11, español grado quinto. Cómo integrar los elementos de la comunicación en la comprensión de los textos que organizan la información de manera no convencional. Están producción textual, eje temático, la infografía. Objetivo, concebir la infografía como método de comprender la descripción o la secuencia expositiva. En este caso, nos quiere decir el objetivo cómo apoyarnos en la infografía para hacer una exposición. Como ya habíamos dicho, vamos a colocar más imágenes que texto y con ello lograr hacer una exposición a través de esa infografía. ¿Alguna vez has escuchado una expresión popular que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es posible recibir más información, entender mejor un tema o comprender más algo por medio de imágenes que palabras? En esta guía te va a mostrar muy bien cada uno de los elementos y los pasos para realizar una infografía. Entonces, ya como esa palabra que dice una imagen vale más que 1000 palabras, eso significa que cuando estamos mirando una imagen ya podemos captar lo que nos quiere expresar. Por eso nos habla que una infografía es importante más las imágenes que el texto. ¿Qué es la infografía? Observa la siguiente infografía. Tenemos uso de internet en Colombia, algunas cifras. Dice 8 de cada 10 colombianos usan internet, o el 80% tienen un computador en su casa. Tienen un celular, el 40% tienen un celular acceso a internet. De los colombianos que tienen computador en la casa usan internet. Entonces el 74% de estos 80, el 74% usa internet. El 84% de los colombianos usan internet para enviar y recibir correos. 6 de cada 10 colombianos usan redes sociales. El 73% lo usan para acceder a las redes sociales como Facebook y Twitter. Entonces de esos 6, el 73% lo usan para acceder a las redes sociales como Facebook y Twitter. El 50% lo usan para escuchar y descargar música. De esos 6 de los 10 colombianos, el 54% lo usan para ver videos en sitios como YouTube. El 70% lo usan para encontrar información en buscadores como Google. Entonces aquí nos están dando una información del uso del internet. Eso es una infografía. Y es una infografía estadística, ya que nos está dando datos estadísticos. ¿Qué te pareció el mensaje que acabas de ver? Entonces vamos a dar una opinión de si te pareció excelente esta información o no te pareció excelente. ¿Crees que la información que presentó fue clara? Entonces si fue clara o no fue clara esa información. Y va a escribir por qué fue clara o por qué no fue clara. ¿Pudiste comprender cada uno de los elementos, la relación entre ellos, así como la totalidad del mensaje? Explica el mensaje con tus propias palabras. Entonces vamos a explicar qué nos quiere decir o de qué nos habla este mensaje de la infografía. ¿Qué opinas acerca de que se hayan incluido más imágenes que texto para presentar el tema? Entonces aquí una opinión personal de por qué hay más imágenes que texto en esta infografía. Partes de una infografía. Aquí vamos a tomar la infografía que hicieron en el cuaderno y retomamos las partes de esa infografía para realizar este punto. Se trata de un resumen de la información visual y textual de una infografía. B es aquel subtítulo que representa datos adicionales que pueden ser importantes para el entendimiento de la información presentada. C se trata de una porción que expresa textualmente de manera breve y concisa la información necesaria para el mejor entendimiento de lo que la imagen no puede expresar.
D es una sección que contiene la información visual presentada a través de imágenes, diagramas, gráficos, cuadros, mapas, tablas y otros. E se trata del indicador de ubicación donde se ha encontrado toda la información necesaria para el desarrollo de la infografía. F es aquel que señala el nombre del autor de la infografía. Vamos y revisamos otra vez nuestro cuaderno, nuestra infografía que hicimos y complementamos ese enunciado. En la siguiente imagen coloca las partes que componen la infografía. Volvemos al cuaderno y vamos a colocar las partes. Aquí ya se ve más clara la infografía. La naranja llegó para quedarse. 3. Observa la siguiente infografía. Aprender a hacer una infografía por medio de una infografía. Entonces tenemos otra infografía secuencial. 1. Elige el tema sobre el cual vas a realizar la infografía. Tenemos la imagen y tenemos el texto. 2. Elige el tipo de personas o audiencia que va a leer tu infografía. Entonces vamos a mirar si es un cuento. Entonces el tipo de infografía es para los niños. O puede ser para todos. Entonces debes elegir a quién va dirigida esa infografía. Busca y selecciona la información que vas a usar. Entonces si va a ser un cuento, va a buscar todo sobre un cuento. Y si es una infografía sobre la fábula, entonces va a investigar todo lo que nos dice que es la fábula. Elige el diseño y presentación de tu infografía. Entonces deben elegir cómo va a ser la infografía. Si va a ser horizontal, vertical, cómo lo va a realizar, de qué forma va a colocar el título, cómo lo va a colocar, qué parte va a colocar imágenes, en dónde va a colocar texto. Todo esto elige el diseño y presentación de tu infografía. Busca las imágenes, fotos, pictogramas, mapas, gráficas que vas a usar. Entonces ya con esto va a buscar todas las imágenes necesarias que ya habíamos dicho que puede ser mapas, pictogramas, que es lo que vimos allá que son dibujos, gráficas estadísticas como esta, o imágenes o fotos. ¿Te parece que el título elegido para la infografía fue apropiado con la relación al tema? ¿Cuál otros hubieras elegido? Entonces el título era Aprender a hacer una infografía por medio de una infografía. Entonces, ¿te parece que ese título es el apropiado para esta infografía? ¿O cuál sería el título apropiado? Entonces aquí pues como el título dice que aprender a hacer una infografía por medio de una infografía. Entonces se hizo una infografía explicando cómo se hace una infografía. Ustedes dirán si es apropiado ese título o no y por qué. ¿Qué temas te gustaría desarrollar por medio de infografías? ¿Crees que la infografía es un recurso útil para desarrollar temas de cualquier asignatura? ¿Qué temas te gustaría para una infografía? Si de educación, si de un cuento que también puede ser una infografía, si de internet, si de la moda. Son varios temas que se pueden realizar en una infografía. Colocar 6 temas que a usted le gustaría colocar en esa infografía. Y explicar si la infografía es un recurso muy útil para cualquier asignatura. Explicar si es útil para español, si es útil para ciencias naturales, si es útil para matemáticas. Dar su propia opinión en este tema. ¿Cree que la infografía es un recurso de aprendizaje útil para personas de cualquier edad o por el contrario, hay personas a las que no podría gustarle? En mi opinión, la infografía es útil para cualquier edad, ya que nos muestran imágenes que expresan todo lo que quiere decir esa infografía. Pero ustedes pueden dar su propia opinión, si es útil o no para cualquier edad. ¿Cuál es la fuente de información que más usas y la que menos usas cuando necesitas investigar acerca de un tema determinado? Explique por qué las eliges. Entonces hay fuentes de ahí, está Google, YouTube o en los mismos libros, en cualquier investigación de libros. Y explicar cuál la utiliza con mayor frecuencia y por qué. Considera que las imágenes pueden ser más útiles que las palabras al momento de explicar o exponer un tema, o tal vez las imágenes pueden ayudar a complementar lo expresado por las palabras. Por mi parte, en una infografía es más útil las imágenes y ya el texto es complemento de esa imagen, o sea, como explicación de la imagen. Palabra clave para la explicación de la imagen.
pero es más útil las imágenes que el texto. Vuelvo a repetir, ustedes pueden decidir que es más útil textos que imágenes. Características de una infografía. Una, las características con su definición. Entonces ya vimos las diferentes características, que era mensaje y objeto de la infografía, define una estructura básica, proporciona información nueva, atrayente y de calidad, precisa un diseño y una paleta de colores coherentes, selecciona tipografías y tamaños acordes, de ancho ideal debería ser de 800 píxeles, vectorial o real, impronta de marca. Esto lo vimos en las diapositivas. Nos devolvemos a los apuntes del cuaderno, las características de la infografía, que ya las habíamos visto. Para complementar ese punto de nuestra guía. Entonces es unir las palabras en negrilla con su definición. Tipos de infografía. Coloca el nombre de las siguientes infografías. Aquí no sobra esta palabra. Vamos a corregirla. Coloca el nombre de las siguientes infografías. Entonces aquí tenemos una infografía y le vamos a colocar el nombre. Otra infografía. Otra infografía. Entonces recuerda que hay secuencial, características, geográficas, científicas. Y vamos a colocar el nombre debajo de cada imagen o de cada infografía. Actividad de aplicación. A partir del enunciado realiza la siguiente actividad. Antes de comenzar recuerda que todos los recursos que ocupes deben estar ordenados de la manera que el lector no se confunda al leerlo. Utiliza un lenguaje claro y breve. Construir con imágenes. Figuras abstractas como el círculo, el cuadrado, línea o las demás figuras geométricas. Pictogramas. Los pictogramas son representaciones de objetos reales, las cuales son hechas a través de imágenes simplificadas que agilizan la lectura y comprensión. Por ejemplo, los pictogramas son de gran utilidad para transmitir ideas y mensajes. Recuerde que los pictogramas son imágenes que representan algo. Es como una historieta, pero solo dibujos. Dibujos, fotografías e imágenes. Las imágenes te permiten representar conceptos, objetos, ideas muy específicas, las cuales tal vez no pueden representarse a través de un pictograma o de otro medio visual. Mapas, gráficas, tablas, datos son recursos visuales que están más enfocados en la presentación de datos. Color. El ojo humano es capaz de distinguir una gran cantidad de colores, por lo tanto el color es una parte importante de la comunicación visual. Estos son los tipos de imágenes para construir una infografía. Entonces estas son las que tenemos: abstractas, pictogramas, dibujos, fotografías o imágenes, y mapas, gráficas, tablas de datos. Y el color. 1. Utiliza los elementos gráficos que vas a ver a continuación. Cópialos y junto con otros que desees proponer, como colores, líneas, flechas, figuras abstractas, dibujos, fotos, recortes de revista, entre otros, construye un mensaje como el que viste en la introducción. Recuerda que puedes usar también palabras. No olvides concluir un título para tu mensaje. Selecciona alguno de los temas y habla sobre él de la manera que quieras en tu mensaje. Las opciones que puedes elegir son viajes, deportes o tecnología. Tenemos la infografía, el uso en internet, que vimos al principio. Entonces vamos a crear uno con estas imágenes que tenemos acá. Vamos a copiarlas, cualquiera de estas. Vamos a hacer entonces el título. Vamos a colocar sobre viajes, si quieres hablar sobre viajes, todo lo que quieras hablar sobre viajes. O deportes, si quieres hablar de deportes o de deporte favorito. O varios deportes, pero van a ser más imágenes que texto. O tecnología, y puedes investigar más imágenes si quieres. Y una frase llamativa sobre el deporte. El deporte es bueno para la salud, bien grande y llamativo. Entonces vamos a copiar algunas de estas imágenes que vamos a interesar. Si vamos a hablar de deporte, podemos colocar estos. O si solo vamos a hablar de ciclismo, entonces
Colocamos este y pues podemos colocar otras imágenes sobre el ciclismo. Construye una infografía de tu deporte favorito. Entonces, selecciona el papel periódico, cartulina. Vamos a en una papel periódico o en una octava de cartulina. Vamos a hacer una infografía. Selecciona un tema que desees investigar y sintetiza la información más relevante. En este caso vamos a hablar sobre el deporte. Entonces, sobre el deporte, su deporte favorito. Si es el fútbol, vamos a investigar todo lo que se refiere al fútbol. Busca las imágenes más apropiadas en internet o láminas para pegar, pero es más recomendable dibujarlas. Entonces esto es lo que habíamos dicho, cómo se hace una infografía. Entonces vamos a buscar imágenes apropiadas de lo que acabas de investigar sobre tu deporte favorito. Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema. Entonces vamos a colocar el fútbol. Digamos, yo doy el ejemplo de fútbol. Entonces ustedes van a colocar llamativo, bien grande, puede colocarlo en la parte superior de la cartulina, o en la parte inferior, o en el centro, diagonal, como ustedes quieran. Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, utilizando símbolos o iconos relacionados con los dibujos. Se puede colocar flechas, símbolos, estos son símbolos. Entonces podemos también colocarlos. Ustedes son libres de realizar esa infografía. Coloca con letra más pequeña las fuentes del texto e imágenes. Igualmente menciona de la misma forma el autor o autores de la infografía al finalizar el esquema. Puede ser en un pequeñito cuadro donde investigó sobre su deporte favorito y también el nombre del que lo hizo. En este caso, si yo hubiera hecho la infografía, entonces Juan Emilio Velázquez, pero en letra pequeñita en algún lugar de su cartulina o su papel periódico. Veamos un ejemplo de infografía. Papel periódico. ¿Listos? ¿Está claro con lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hacer estos pasos para lograr hacer esa infografía en un papel periódico o cartulina. Ok, hemos terminado. Recuerda utilizar colores. Vamos a hacer bien esa guía bien decorada. En este punto hacer un mensaje con diferentes imágenes sobre deporte o viajes o tecnología, pero recuerde con más imágenes que dibujo, y completar todos los datos de esta guía. Esta infografía bien hermosa debe ser diferente a la que se explicó, con buena ortografía, buenos colores, buenos dibujos, y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Chao, chao.